¿Te has sentido atrapado por el miedo? ¿Alguna vez has sentido que la ansiedad te consume, que las preocupaciones no te dejan respirar, que el futuro es una tormenta de incertidumbre que no puedes controlar? Si es así, hoy quiero decirte algo. Hay un camino hacia la paz, hay una manera de vivir sin miedo, y ese camino nos lo mostró Jesús. Vivimos en un mundo acelerado. Noticias alarmantes, problemas económicos, incertidumbre sobre el futuro, enfermedades, conflictos. Todo parece diseñado para robarnos la tranquilidad. Pero en medio de todo este caos, Jesús nos ofrece algo diferente. Él nos habla de una paz que no depende de las circunstancias, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Jesús conocía el corazón humano mejor que nadie. Sabía que el miedo y la ansiedad son enemigos invisibles que pueden paralizarnos. Por eso, una y otra vez, en los evangelios, lo vemos diciéndonos: no teman, no se angustien, confíen en mí. No eran simples palabras de ánimo, era una verdad profunda, un estilo de vida, un llamado a vivir de una manera completamente diferente. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo dejar de vivir con miedo cuando las preocupaciones parecen tan reales? Jesús nos dejó enseñanzas poderosas que pueden transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy, quiero compartirlas contigo. Porque una vez que comprendas lo que Jesús enseñó sobre el miedo, la ansiedad y la confianza en Dios, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Tal vez es algo financiero, tal vez es tu salud, una relación, tu futuro. Quiero que lo tengas en mente mientras avanzamos, porque lo que Jesús nos enseñó no es solo teoría, es algo que podemos aplicar a nuestra vida, aquí y ahora. Ahora bien, vamos a comenzar con una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre la ansiedad. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Escucha con atención. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Jesús nos está diciendo algo radical: la ansiedad no nos da nada. No nos hace más sabios, no nos hace más fuertes, no nos da más control sobre el futuro. Al contrario, nos roba la paz, nos quita la alegría del presente, nos desgasta. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has pasado horas preocupándote por algo que al final nunca pasó? ¿Cuántas veces la ansiedad te ha hecho imaginar escenarios terribles que nunca se hicieron realidad? Jesús nos invita a ver la vida de una manera completamente diferente. Él nos dice: mira las aves. No trabajan, no hacen planes financieros, no están preocupadas por el mañana, y sin embargo, Dios las cuida. ¿Cuánto más hará por ti? Ahora bien, puede que en este momento estés pensando: eso suena hermoso, pero mi vida es diferente. Yo tengo responsabilidades, tengo cuentas que pagar, tengo problemas reales. Y tienes razón, no podemos ignorar la realidad. Pero aquí está el secreto. Jesús no nos está diciendo que seamos irresponsables, nos está diciendo que confiemos. Que pongamos nuestra confianza en Dios, que descansemos en Él, que dejemos de vivir como si todo dependiera de nosotros. Aquí es donde muchos fallamos. Creemos en Dios, pero seguimos viviendo como si todo dependiera de nuestras fuerzas, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad de controlar el futuro. Y cuando intentamos hacerlo, la ansiedad aparece, el miedo nos domina, porque en el fondo sabemos que no podemos controlarlo todo. Pero Jesús nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa esto? Que si ponemos a Dios en primer lugar, si confiamos en Él, si vivimos conforme a su voluntad, Él se encargará del resto. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque este es el punto clave: confianza. Si quieres vivir sin miedo, si quieres ser libre de la ansiedad, necesitas aprender a confiar en Dios de una manera real. No solo con palabras, no solo con una fe superficial, sino con una fe profunda, una fe que te haga decir: Dios está en control. Pase lo que pase, Él tiene mi vida en sus manos. Ahora, sé que esto no es fácil. La ansiedad no desaparece de un día para otro. Pero lo que sí puedes hacer es comenzar a dar pequeños pasos. Y aquí viene la primera acción práctica que puedes tomar. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que el miedo intente dominarte, repite estas palabras: Dios está en control. No importa lo que esté pasando, no importa lo que sientas, di en voz alta:
Dios está en control. Hazlo una y otra vez, hasta que tu corazón lo crea. Porque la verdad es esta: Dios realmente está en control. Y cuando confías en Él, puedes vivir sin miedo. Ahora, vamos a la siguiente enseñanza de Jesús sobre cómo vencer la ansiedad. La ansiedad se alimenta de la incertidumbre. Nuestra mente se llena de preguntas: ¿qué pasará mañana? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si pierdo lo que tengo? Jesús lo sabía. Por eso, en Mateo 6:34, nos da un consejo que puede cambiar por completo nuestra manera de enfrentar la vida. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¡Qué poderoso es esto! Jesús nos está diciendo: deja de vivir en el futuro. No te adelantes a los problemas que aún no han llegado. Vive el presente. Enfrenta un día a la vez. Pero, ¿qué hacemos? Pasamos el tiempo preocupándonos por cosas que ni siquiera han sucedido. Llenamos nuestra mente de "y sí", y terminamos viviendo más en nuestros miedos que en la realidad. Jesús nos llama a cambiar esa forma de pensar. Nos invita a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos, cuando lo necesitemos. No antes, no después, sino en el momento preciso. Piensa en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios les dio maná del cielo cada día. Pero había una condición: solo podían recoger lo necesario para ese día. Si intentaban guardar más para el día siguiente, el maná se pudría. ¿Por qué? Porque Dios quería que aprendieran a confiar en Él diariamente. Y eso es lo que Jesús nos enseña. La ansiedad muchas veces viene porque queremos seguridad absoluta sobre el futuro. Pero Dios nos llama a confiar en Él un día a la vez. Así que aquí tienes un segundo ejercicio práctico. Cada vez que sientas ansiedad por el futuro, repite esta verdad: solo tengo que enfrentar este día. Dios me dará fuerzas mañana. No te adelantes. No cargues hoy con los problemas del mañana. Porque cuando llegue el mañana, Dios estará ahí, listo para sostenerte. Ahora bien, puede que en este momento te preguntes: ¿pero qué pasa si las cosas realmente van mal? ¿Qué pasa si mis peores miedos se hacen realidad? Aquí es donde entra en juego otra enseñanza clave de Jesús: la confianza en el amor de Dios. Jesús no nos prometió una vida sin dificultades. Él mismo dijo en Juan 4:33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Este versículo es oro puro. Jesús nos está diciendo dos cosas. Sí, habrá problemas. No podemos evitarlos. Pero no tenemos que temer, porque Él ya ha vencido. Aquí está el punto clave: cuando confías en Dios, no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que, cuando las enfrentes, no estarás solo. Piensa en la historia de los discípulos en la tormenta. Jesús estaba con ellos en la barca, pero se quedó dormido. De repente, una tormenta feroz los golpeó. Las olas eran tan grandes que los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, pensaron que iban a morir. Desesperados, despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar. Y aquí viene la parte más impactante. Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y todo quedó en completa calma. Luego, miró a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¡Wow! Jesús estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos se dejaron llevar por el pánico porque olvidaron quién estaba en la barca. Y aquí viene la pregunta para ti: ¿quién está en tu barca? Si Jesús está contigo, no importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuerte sople el viento, no importa lo oscuro que parezca el panorama. Él está en control. Aquí hay un tercer ejercicio práctico. Cada vez que enfrentes un problema que te llene de miedo, di en voz alta: Jesús está en mi barca. No tengo por qué temer. Dilo con fe. Dilo con convicción. Porque es la verdad. Ahora bien, hay algo más que Jesús nos enseñó sobre el miedo y la ansiedad. Algo que cambia por completo nuestra forma de ver la vida, y que exploraremos en la siguiente parte. Jesús nos mostró que el miedo es una reacción natural, pero no debemos permitir que nos controle. Y una de las enseñanzas más profundas que nos dejó sobre esto se encuentra en Mateo 14, 22-33, cuando Pedro caminó sobre el agua. Imagina la escena: los discípulos estaban en una barca en medio del mar. De repente, ven a alguien caminando sobre el agua. Se asustan, creen que es un fantasma. Pero entonces escuchan una voz familiar: ¡ánimo! Soy yo. No tengan miedo. Es Jesús. Pedro,
con su característica impulsividad, dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le responde con una sola palabra: «Ven». Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Sí, sobre el agua. Pero de repente, siente el viento, ve las olas, y el miedo se apodera de él. En ese instante, comienza a hundirse y grita desesperado: «Señor, sálvame». Jesús extiende su mano y lo sostiene. Luego le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí hay una lección increíble. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró la tormenta, en el momento en que permitió que el miedo dominara su mente, comenzó a hundirse. Y esto mismo nos pasa a nosotros. Cuando enfocamos nuestra mente en Dios, encontramos paz. Pero cuando fijamos nuestra mirada en los problemas, nos ahogamos en ansiedad. Así que aquí tienes un ejercicio práctico. Cada vez que te sientas abrumado por la ansiedad, cierra los ojos y di: «Voy a mantener mi mirada en Jesús, no en la tormenta». Haz esto una y otra vez, hasta que tu corazón lo crea. Pero hay algo más. Hay una verdad que Jesús nos enseñó y que es clave para vivir sin miedo: el amor de Dios expulsa el temor. En 1 Juan 4:18 leemos: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». ¿Qué significa esto? Que cuando realmente entendemos cuánto nos ama Dios, el miedo pierde poder sobre nosotros. Piénsalo por un momento. Un niño pequeño no se preocupa por lo que comerá mañana porque confía en que sus padres lo cuidarán. No se angustia por el futuro porque sabe que está seguro en sus brazos. Dios quiere que tengamos esa misma confianza en Él. Quiere que vivamos con la seguridad de que Él nos sostiene, nos protege, nos guía. Pero muchas veces, el problema es que no creemos realmente en su amor. Pensamos que Dios nos ama, pero en el fondo dudamos. Creemos que tenemos que ganarnos su amor, que si fallamos, Él se alejará de nosotros. Nada podría estar más lejos de la verdad. Jesús murió en la cruz por nosotros cuando aún éramos pecadores. Nos amó en nuestro peor momento. Si nos amó así, ¿cómo no nos amará ahora? Aquí hay otro ejercicio poderoso. Cada vez que el miedo intente paralizarte, repite: «Dios me ama, y su amor me da seguridad». Dilo en voz alta. Escríbelo si es necesario. Llena tu mente con esta verdad, porque el amor de Dios es la clave para una vida sin miedo. Ahora bien, hay un paso más que debemos dar para vivir realmente libres de la ansiedad. Hemos hablado de la confianza, del poder de mantener la mirada en Jesús y de cómo el amor de Dios expulsa el temor. Pero hay un aspecto más que Jesús nos enseñó sobre cómo vivir sin ansiedad: el poder de la oración. En Filipenses 4, 6-7, el apóstol Pablo nos da un consejo que puede transformar nuestra forma de enfrentar el miedo y la preocupación. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la clave aquí: no se inquieten por nada. Eso significa que Dios no quiere que vivamos en ansiedad. Pero, ¿cómo lo logramos? La respuesta está en la siguiente parte del versículo: oración y gratitud. Cuando sentimos miedo, nuestra primera reacción suele ser tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero Jesús nos enseñó que en lugar de preocuparnos, debemos orar. Jesús mismo lo hacía. En los momentos más difíciles, cuando enfrentaba oposición, cuando se acercaba la cruz, siempre encontraba un momento para retirarse y orar. ¿Por qué? Porque la oración cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene el control. Pero hay algo más en este pasaje: dar gracias. Esto es poderoso. Cuando agradeces a Dios incluso en medio de la incertidumbre, estás declarando con fe que Él ya está obrando. No importa cómo se vean las cosas ahora, cuando decides confiar y agradecer, algo cambia en tu corazón. Así que aquí tienes un ejercicio práctico. Cada vez que te sientas ansioso, detente y ora. Dile a Dios exactamente lo que sientes y luego agradecele por lo que ya ha hecho y por lo que hará. Algo increíble sucede cuando hacemos esto. La Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato, nuestra actitud sí lo hace. Sentimos paz, aunque todo a nuestro alrededor siga igual. Piénsalo de esta manera: cuando eras niño y tenías miedo en la oscuridad, ¿qué hacías? Buscabas a alguien en quien confiar, tal vez tus padres, y al estar con ellos, el miedo desaparecía.
Lo mismo sucede con Dios. Cuando lo buscamos en oración, su presencia nos envuelve, nos da seguridad, nos recuerda que no estamos solos. Pero hay un último paso que Jesús nos enseñó para vivir sin ansiedad. Y es el que lo cambia todo. Hemos hablado de la confianza en Dios, de mantener la mirada en Jesús, del poder de su amor y de la oración. Pero hay un último principio que Jesús nos enseñó para vivir sin miedo: buscar primero el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos da una promesa increíble. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestra prioridad es Dios, cuando lo ponemos en el primer lugar de nuestra vida, todo lo demás se acomoda. El problema es que muchas veces vivimos preocupados por lo material, por el futuro, por lo que no podemos controlar. Nos angustiamos porque queremos tener seguridad en lo que vemos. Pero Jesús nos dice: pon tu confianza en Dios. Enfócate en su reino. Y Él se encargará del resto. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que Dios nos sostendrá en cada paso. Que si lo ponemos en el centro de nuestra vida, no tendremos que vivir con miedo. Piensa en esto: ¿cuántas veces has pasado noches sin dormir, dándole vueltas a un problema? ¿Cuántas veces la ansiedad ha robado tu paz? Jesús te dice hoy: entrégame tus cargas. Yo cuidaré de ti. La clave para vivir sin miedo no es tratar de controlarlo todo. Es aprender a soltar. Es confiar en que Dios nos ama, que Él tiene un plan perfecto y que nunca nos abandonará. Así que aquí tienes el último ejercicio práctico. Cada día, antes de dormir, entrega tus preocupaciones a Dios. Dile: Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Confío en que tú cuidarás de mí. Hazlo con fe. Y verás cómo, poco a poco, la ansiedad pierde poder sobre tu vida. Jesús nos enseñó que el miedo no tiene la última palabra. Nos mostró que podemos vivir en paz, con la certeza de que Dios nos sostiene. Hoy es el día para comenzar a vivir sin miedo. Para dejar atrás la ansiedad y caminar en la confianza de que, pase lo que pase, Dios está contigo. Porque cuando confías en Él, no hay nada que temer. ¿Estás listo para dar ese paso?